Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Esta es la segunda parte del tema de la Guerra Fría y en ella vamos a tratar los siguientes temas. Por un lado, la descolonización. A continuación veremos el mundo capitalista y por último, el mundo comunista. Así que venga, vamos al turrón. La descolonización. Entre 1945 y 1975 se descolonizaron casi todas las colonias, unos 100 países, que principalmente pertenecían al Reino Unido y a Francia. Los protectorados se independizaron en primer lugar, pero posteriormente lo hicieron el resto de países. Ya sabemos que los protectorados eran aquellos territorios que estaban bajo la administración de otro país, como Francia o Gran Bretaña, hasta que alcanzaran un nivel de desarrollo suficiente para ser autónomos. Algunas de las independencias fueron pacíficas, como la de India o Marruecos, pero otras fueron tremendamente sangrientas, como sucedió en Argelia, Indochina o Indonesia, donde se enfrentaron los independentistas y las tropas de la metrópoli. En Asia se produjeron muchos cambios, especialmente en la franja de costa del Océano Índico. Desde Oriente Medio hasta el Océano Pacífico, Francia y Gran Bretaña fueron abandonando sus colonias y dando lugar a la creación de países como Líbano, Siria, Irak, Pakistán, India, Camboya o Vietnam. Japón abandonó sus colonias de China, permitiendo que Mao unificara todo bajo el régimen comunista y que Corea fuera ocupada por Estados Unidos y la Unión Soviética, dando lugar a la creación de las dos Coreas y del conflicto del que anteriormente hemos hablado. Pero África fue el continente más afectado, ya que había sido colonizado en su práctica totalidad. De norte a sur aparecieron decenas de países. Los nuevos estados, lejos de alcanzar la paz y la armonía, comenzaron numerosos enfrentamientos entre ellos. A veces debido a un mal trazado de las fronteras, a veces debido a influencias de las superpotencias y a veces debido a ansias expansionistas. Especialmente en África, las independencias dieron paso a varias décadas de brutales enfrentamientos. Guerras civiles producidas por movimientos secesionistas dentro de los países, como los vividos en el Congo. Guerras producidas por movimientos guerrilleros comunistas, como los vividos en Angola, o guerras producidas por enfrentamientos étnicos, como los vividos en Ruanda. En definitiva, las independencias produjeron decenas de nuevos enfrentamientos y millones de muertos en África. El neocolonialismo. Se denomina neocolonialismo a una nueva forma de dominio que respeta la soberanía de los estados, pero que comporta una gran dependencia de los países pobres hacia los países ricos. Es decir, países que sobre el papel son independientes, pero que muchas veces deben hacer lo que digan los países dominantes. La mayoría de los países, a pesar de ser independientes, debido a su pobreza mantuvieron una dependencia económica de las metrópolis. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, tras independizarse de Bélgica, apenas tenía congoleños universitarios que pudieran llevar a cabo una buena gestión del país. Su economía también estaba completamente orientada a lo que Bélgica quería, productos tales como madera, oro o diamantes. Las minas o las grandes empresas madereras eran belgas. No había fábricas ni una economía variada, y el 100% de sus exportaciones eran materias primas. Tras la independencia, las empresas belgas siguieron sobre el terreno y seguían mandando en la economía, de forma que, a pesar de ser independientes, los altos ejecutivos de las empresas belgas tenían una enorme influencia en el gobierno, pudiendo presionar a los ministros, comprarlos con sobornos o financiar a grupos guerrilleros si el gobierno no se plegaba a sus intereses. Esto pasó en prácticamente todos los países. Las empresas de las antiguas metrópolis, las empresas estadounidenses o el gobierno soviético neocolonizaron a estos países, haciéndolos caer en una nueva forma de colonialismo. En la actualidad, la dependencia de estos países puede ser de varias formas. Una dependencia comercial. Hay países pobres que exportan materias primas e importan productos elaborados. Es decir, podemos encontrarnos con países que exportan mineral de hierro, pero luego importan el hierro procesado debido a que no tienen industria siderometalúrgica. Puede ser una dependencia tecnológica, es decir, deben importar tecnología porque no la tienen propia. Esto se ve mucho en los países productores de petróleo, que tienen grandes cantidades de recursos en el subsuelo, pero carecen de la tecnología para extraerlos. De forma que deben venir las empresas de los países desarrollados a trabajar.
O puede ser una dependencia financiera, ya que dependen del capital extranjero debido a la escasez de recursos propios. La mayor parte de los países pobres tienen deudas contraídas con los grandes países, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Es lo que se conoce como deuda externa. En su momento obtuvieron préstamos para mejorar la economía, pero claro está, el dinero desapareció en los despachos, se invirtió de mala manera o se gastó donde no debía. Y ahora se ven tan pobres como antes y con una gran deuda que pagar, con lo que aumenta su dependencia de los grandes países. El no alineamiento. Mientras muchos de los nuevos países decidían aliarse con la Unión Soviética o Estados Unidos, otros optaron por mantenerse neutrales. En la conferencia de Bandung, que se celebró en Indonesia, nació el movimiento de los países no alineados, también llamados el Tercer Mundo. Dado que muchos de estos países eran pobres, en la actualidad el concepto Tercer Mundo ha acabado siendo sinónimo de pobreza, pero originariamente era un término que se oponía a aquellos dos mundos opuestos, el capitalista y el comunista. Los no alineados defendían la coexistencia pacífica, el desarme, la no proliferación nuclear, la descolonización total y la cooperación para la lucha contra la pobreza. El movimiento de los no alineados tuvo una cierta fuerza durante la Guerra Fría gracias a líderes como Tito, el dictador de Yugoslavia, o Nasser, de Egipto, pero muchos de ellos acabaron alineados con una u otra superpotencia. Ser pobre y ser independiente es algo muy complicado. A la larga, los países no alineados se vieron influenciados por una u otra superpotencia, o acabaron necesitando préstamos para desarrollarse, lo que también los acababa llevando a la órbita de una u otra superpotencia. Imaginémonos un país ficticio. Tenemos ante nosotros a la República de Movantilandia, que se ha declarado no alineada. A la República le aparece un grupo de guerrilleros que reclaman la independencia de una parte del país, y además llega una mala cosecha y el país sufre una hambruna. Esto hará que el presidente de Movantilandia intente que algún país le conceda un préstamo para hacerse con armas con las que derrotar a los secesionistas, comida para alimentar a la población y dinero extra para invertirlo en carreteras e infraestructuras que ayuden al país a desarrollarse. Puede darse el caso de que Estados Unidos acepte ayudar a Movantilandia, mandar toneladas de trigo, venderle algunos tanques viejos de la Segunda Guerra Mundial que ya no valen para la Tercera Guerra Mundial, pero que sí valen para fustigar a los guerrilleros en la selva, y que le preste varios millones de dólares que debe devolver en 20 años. Pero todo tiene un precio, y es que Movantilandia debe permitir que las empresas mineras estadounidenses comiencen a trabajar en el país. También que se permita que las empresas americanas vendan productos allí y que con el dinero prestado hagan un puerto desde el cual exportar el mineral que las empresas van a excavar. Si Movantilandia acepta, y en el fondo no le queda otra si quiere solucionar sus problemas, ya ha caído dentro de la esfera de influencia norteamericana. A mucho que Movantilandia esté en la lista de países no alineados, al haber recibido armas y dinero estadounidense, al final va a acabar haciendo lo que quieran en Washington, donde seguramente a través de la embajada acaben comprando a medio país para asegurarse de que el presidente sigue siendo un fiel aliado. Actualmente, tras el fin de la Guerra Fría, el movimiento de los no alineados ha perdido todo su papel político. Y muchos países siguen estando neocolonizados. El mundo capitalista. Estados Unidos. Estados Unidos era la primera potencia del mundo, con el 50% de la riqueza global y 2/3 de las reservas mundiales de oro. Además, era el país más avanzado tecnológicamente y poseía un enorme prestigio económico y militar. Ya tras la Primera Guerra Mundial se había convertido en la primera potencia económica del planeta, pero la Segunda Guerra Mundial confirmó esta posición. El hecho de ser uno de los grandes vencedores reforzó su posición en el mundo, y desde su posición de supremacía militar trabajó para mantenerse en el primer puesto. Adicionalmente, entre 1945 y 1973 se produjo lo que se llamó como la Edad de Oro del capitalismo, un periodo de gran prosperidad económica en el que mejoró enormemente el nivel de vida en los países capitalistas. Su modelo de vida, basado en la abundancia y el consumo, era envidiado por el resto del mundo. Pero por otro lado, la sociedad estadounidense también tenía su lado negativo, como la pobreza entre los parados, los jubilados o los enfermos, que apenas contaban con ayudas sociales, y también el racismo hacia los afroamericanos.
Estados Unidos siempre ha sido uno de los países más fuertemente capitalistas, hasta el punto de que, por ejemplo, no existe la seguridad social. La gente debe contratar seguros médicos privados, que son muy caros, y aquellas personas que tienen trabajos con sueldos bajos no pueden permitirse pagarlos, por lo que cuando tienen una enfermedad grave, como cáncer, no pueden recibir tratamiento médico. El seguro de desempleo, o paro, sirve para que la gente pueda mantener un nivel de vida digno mientras encuentra un nuevo trabajo. En Estados Unidos, el paro era muy bajo y en muchos estados ni siquiera existía, por lo que cuando alguien se quedaba sin trabajo, se quedaba sin ningún ingreso. Todo esto afectaba especialmente a la población india y afroamericana. A pesar de que Estados Unidos era el adalid de la libertad y de los valores democráticos, era una sociedad fuertemente racista. Los negros estaban marginados en muchos lugares, habiendo baños públicos para blancos y negros, zonas diferenciadas en los autobuses, e incluso en los colegios había clases segregadas racialmente, a las que solo acudían blancos o negros. Hasta 1964 no se comenzó a eliminar esta discriminación, y no fue hasta un año después, en 1965, cuando los afroamericanos pudieron votar por primera vez. No obstante, a pesar de que técnicamente ya eran todos iguales ante la ley, la discriminación se ha mantenido hasta la actualidad, y es que el racismo es algo muy difícil de combatir. Por ejemplo, analizando datos muy próximos a nosotros, podemos ver que esta tendencia se mantiene en la actualidad. En 2015, la policía estadounidense mató a 990 personas, principalmente disparándolas. 494, la mitad, eran blancas, mientras que los blancos son el 72% de la población. 258 de los muertos eran afroamericanos, un 26%, mientras que ellos solo son el 12,6% de la población, es decir, el doble de los que les tocaría estadísticamente. Y lo mismo sucede con la población carcelaria. 1 de cada 45 blancos está en la cárcel, índice que baja hasta 1 de cada 27 en el caso de los latinos, y que se agudiza aún más con los afroamericanos. 1 de cada 11 varones afroamericanos está en la cárcel. Como podemos ver, el mundo libre tenía y sigue teniendo en la actualidad su lado oscuro. Pero volvamos a la Guerra Fría. La política de Estados Unidos tenía dos objetivos principales: mantener la primacía del mundo capitalista y contener la expansión del comunismo. En este contexto debemos entender el Plan Marshall, que consistió en proporcionar ayuda a los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial para evitar que cuajaran ideas comunistas en su población, o la caza de brujas de McCarthy. El senador Joseph McCarthy llevó a cabo entre 1950 y 1956 una auténtica persecución contra todos aquellos que consideró espías comunistas. En su mayor parte fueron acusaciones falsas, de ahí que se lo llame caza de brujas. McCarthy llevó a juicio a docenas de personas en Estados Unidos, especialmente a guionistas y actores de Hollywood, que consideraba que estaban influidos por la Unión Soviética. McCarthy arruinó la carrera profesional de decenas de profesionales, que fueron despedidos de sus trabajos al ser acusados de espionaje, y generó una histeria anticomunista que acabó desembocando en la ejecución del matrimonio Rosenberg, que tras ser acusados de pasar los secretos de la bomba atómica a los rusos, fueron asesinados en la silla eléctrica. Finalmente, McCarthy fue demasiado lejos y comenzó a acusar a importantes miembros del Pentágono y del gobierno. En ese momento, McCarthy fue destituido y cayó en el ostracismo. Moriría tempranamente víctima del alcoholismo. A partir de 1960 comenzaron los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Se trata del movimiento hippie, una nueva filosofía de vida basada en el amor libre, la libertad y el pacifismo, muy relacionado con las masivas manifestaciones contra la guerra de Vietnam, que llenaron las ciudades estadounidenses en varias ocasiones. Los jóvenes comenzaban a tener una mentalidad más crítica y no se creían que el comunismo fuera tan terrorífico como para tener que combatirlo por medio mundo. En la misma época también comenzaron los movimientos contra la segregación racial, como los iniciados por Rosa Parks, Martin Luther King y Malcolm X. El pastor Martin Luther King conmocionó al mundo con su discurso de I Had a Dream y fue uno de los grandes agitadores que propició la aprobación del voto para los negros en 1965. Fue asesinado solo 3 años después, al igual que Malcolm X. Finalmente también comenzaron los movimientos por los derechos de la comunidad LGBT,
principalmente tras la noche de disturbios de Stonewall, en Nueva York, cuando tras una redada policial en el bar Stonewall, de ambiente LGBT, comenzó un enfrentamiento entre la gente y la policía. Este enfrentamiento sucedió el 28 de junio de 1969. Desde entonces, cada 28 de junio comenzó a celebrarse la Marcha del Orgullo Gay, plataforma de reivindicación de las opciones sexuales diferentes. A partir de entonces, durante los años 70, diversos estados norteamericanos comenzaron a revocar las leyes de sodomía, bajo las cuales se condenaba a penas de cárcel a gays, lesbianas y bisexuales. Europa. Los países del oeste de Europa, como Francia, Bélgica u Holanda, que habían sido liberados por Estados Unidos e Inglaterra, mantuvieron sistemas democráticos capitalistas. Gracias a la ayuda norteamericana del Plan Marshall, los años de la Guerra Fría fueron de una gran prosperidad económica y se recuperaron pronto de la Segunda Guerra Mundial. Europa occidental, traumatizada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comenzó una nueva era en el campo de las relaciones internacionales. Los diferentes países se dieron cuenta de que el enfrentamiento entre ellos no llevaba a ningún lado y que debían sustituir los viejos enfrentamientos por la amistad y la cooperación. Comenzó así el proceso de integración europea, que acabó cristalizando con la formación de la Unión Europea. En 1952 nació la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fundada por Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y cuyo objetivo era fomentar el comercio de dichos materiales para la reconstrucción de Europa. Fue la semilla, el embrión de lo que acabaría siendo la Unión Europea. 5 años después, en 1957, los mismos 6 países crearon la Comunidad Económica Europea, cuyo fin era lograr la integración económica europea. A la CEE fueron sumándose nuevos países, como Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Portugal o el último, la España Democrática, en 1986. Y finalmente se creó Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La CECA, la CEE y Euratom quedaron fusionadas en la Unión Europea, la institución supranacional que actualmente existe y a la que se fueron sumando muchos más países tras la caída de los regímenes comunistas al finalizar la Guerra Fría. En Europa se creó el Estado del Bienestar, consistente en que el Estado le proporcione a todos sus ciudadanos igualdad de oportunidades y unos mínimos de calidad de vida. El estado del bienestar está basado en las ideas del economista John Maynard Keynes, que, como ya sabemos, defendía la intervención del Estado en la economía con el fin de solventar las imperfecciones que la mano invisible del mercado no lograba solucionar. De esta manera se extendió en Europa la educación universal gratuita, la seguridad social, la cobertura médica gratuita, las vacaciones pagadas o el seguro de desempleo. Europa se convirtió de esta manera no solo en un lugar próspero, sino también en el lugar con mejor calidad de vida, en un continente donde los gobiernos se preocupaban por sus ciudadanos. Japón. Japón había sido uno de los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y su sistema de gobierno autocrático fue sustituido por otro democrático. El emperador Hirohito siguió al frente del país como si no hubiera tenido nada que ver con los gobiernos militares que habían llevado a Japón a la guerra y que habían causado un genocidio en Corea y en China. Japón abandonó totalmente sus estructuras culturales antiguas y se incorporó totalmente a la era industrial. A partir de 1945, Japón se embarcó en la reconstrucción del país. Y no solo lo logró, sino que experimentó un increíble crecimiento económico y se convirtió en la segunda potencia económica mundial. La cultura estadounidense acabó enamorando a los japoneses, que se empaparon de muchos de los principios norteamericanos y acabaron convirtiéndose en un país ultracapitalista, en amantes de la cultura pop y de deportes como el béisbol. Japón comenzó fabricando copias y elementos tecnológicos de segunda calidad, pero fue reinvirtiendo grandes cantidades de dinero en investigación y desarrollo, y se convirtió en un país altamente tecnificado, siendo los grandes símbolos de su desarrollo económico los trenes bala y la robótica, sin olvidarnos de los Pokémon, claro. Desde entonces, Japón mantiene una fuerte amistad con Estados Unidos. Su constitución, que fue creada por los estadounidenses, no le permitía tener apenas ejército para evitar que se volviera a convertir en otra potencia militar.
Eso hizo que Japón llevara a cabo durante toda la Guerra Fría una política pacífica, a pesar de estar muy cerca de grandes países comunistas como la URSS, China o Corea del Norte. En los últimos años, y debido a las amenazas que Corea del Norte está lanzando contra Japón, se está debatiendo una reforma constitucional que le permita reforzar el ejército. Y finalmente, una vez que hemos terminado con este repaso a los países capitalistas, vamos a ir al bando opuesto, al segundo mundo, el mundo comunista. La Unión Soviética. La Unión Soviética sufrió enormes pérdidas humanas y materiales durante la Segunda Guerra Mundial, pero logró recuperarse con rapidez gracias a los planes quinquenales destinados a la mejora de la industria pesada, del armamento y las comunicaciones. Ya sabemos que Stalin dedicó un gran esfuerzo a la industria pesada, como la fabricación de acero o la construcción de grandes maquinarias como ferrocarriles, tanques o tractores. Pero la gran preocupación por la industria militar hizo que no se destinaran suficientes recursos a la industria de consumo, de forma que la sociedad soviética nunca gozó del bienestar de la capitalista. Los gobiernos comunistas siempre se preocuparon más por los grandes números que por los pequeños detalles, y el sistema comunista, en el que el Estado lo decide todo, no incentiva la creación de esos pequeños productos que nos encantan. Pongamos un ejemplo. Si viviéramos en un estado comunista donde el gobierno decide todo lo que se va a fabricar, a nuestro camarada supremo no le va a parecer buena idea que destinemos recursos a fabricar una videoconsola. Vamos, que van a pensar que en lugar de destinar esos microchips a la tontá de cazar Pokémon, será mejor destinarlos a radares militares. Así que no tendremos Pokémon y tendremos que jugar a lo de siempre, a tirarnos piedras en el barrio. Esto provocaba que la población de los países comunistas tuviera muchos menos productos que la de los países capitalistas. Apenas tenían electrodomésticos, ni coches, ni casas de vacaciones. Es decir, el nivel de vida era mucho más bajo. La sociedad soviética estaba formada principalmente por trabajadores del Estado y existía un pequeño número de altos funcionarios e intelectuales. Esto se debía a que el Estado poseía los medios de producción, como fábricas, tiendas o medios de comunicación. Solo algunos agricultores de zonas muy alejadas, o leñadores, trabajaban por su cuenta. Los altos funcionarios se dedicaban a las grandes tareas administrativas del Estado. Hablamos de cargos como generales, ministros, directores de grandes empresas o investigadores. Estos altos funcionarios tenían sueldos mucho mejores que el resto de trabajadores y podían vivir con más comodidades, aunque siempre estaban sujetos a posibles represalias políticas. Nadie estaba seguro, nadie podía opinar diferente. De lo contrario, podían enfrentarse a su destitución, a la cárcel o a la muerte. Tras la muerte de Stalin en 1953, la URSS comenzó a cambiar, mostrándose más amable hacia sus ciudadanos. Se garantizaron las pensiones, las vacaciones pagadas, la vivienda, el derecho al trabajo, la educación y la sanidad. También se redujo, aunque no del todo, la represión política. Se logró así que los soviéticos mejoraran su nivel de vida. La competencia entre comunismo y capitalismo incentivó la creación del estado del bienestar. Dado que las condiciones de vida mejoraban en la zona soviética y los políticos occidentales sabían que el comunismo era algo atractivo para muchos europeos, se fueron concediendo condiciones similares en la Europa capitalista. Es así como debemos entender el nacimiento del estado del bienestar, y así como debemos entender la crisis que sufre en la actualidad. Hoy en día vivimos en una situación de retroceso, con recortes en la sanidad, la educación y otras prestaciones sociales. Ya no hay un sistema comunista que haga de contrapeso. Los grandes sectores ultracapitalistas ya no tienen miedo de que los ciudadanos viremos hacia el comunismo. No hay alternativa y no tienen nada a lo que temerle, por lo que pueden meterle la tijera al estado del bienestar e irlo reduciendo cada vez más. Pero durante la Guerra Fría la economía soviética fue perdiendo fuerza progresivamente, principalmente debido a la falta de iniciativa y mejoras tecnológicas. En un sistema capitalista la gente innova y crea cosas para ganar dinero, por eso se esfuerzan para ser recompensados. En un sistema comunista da igual si trabajas mucho o poco, que vas a seguir cobrando lo mismo. Y aunque inventes un sistema revolucionario, no podrás patentarlo y hacerte rico, por lo que la gente se esfuerza bastante menos. Según fueron pasando los años, las sociedades comunistas estaban cada vez menos motivadas para innovar, y la falta de innovación y la rigidez del sistema económico controlado por el Estado pasaron factura.
A partir de 1980, el bloque comunista entró en una grave crisis económica que acabaría llevando al fin del comunismo. Europa del Este. En los países de Europa del Este, la República Democrática Alemana, Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y Albania, se instauraron repúblicas populares, que no eran sino estados satélites de la Unión Soviética. Estos países no eran parte de la URSS, en teoría eran países independientes, pero la realidad es que hubo diversos golpes de Estado organizados por el Kremlin, seguían las órdenes de Moscú y formaban parte del Pacto de Varsovia, la alianza militar comunista. En Hungría, en 1956, y en Checoslovaquia, en 1968, la población intentó rebelarse contra el comunismo, pero las tropas del Pacto de Varsovia invadieron dichos países para que todo siguiera igual. Estas dos revueltas, duramente reprimidas por Moscú, demostraron que, efectivamente, los países del este de Europa no eran países libres y que sus gobiernos no podían salirse de los límites marcados por Moscú. Pero en Europa hubo un país comunista muy particular, la Yugoslavia de Tito. A pesar de ser un país comunista, tuvo una difícil relación con la Unión Soviética y nunca fueron aliados. Tito rompió con Moscú tempranamente, en 1948, solo 3 años después de la guerra, ya que se negaba a ser una marioneta de las órdenes de Stalin. A partir de entonces, Tito fue uno de los fundadores del movimiento de los no alineados y llevó a Yugoslavia a una vía comunista alternativa, que le dio una gran relevancia internacional. China. La Guerra Civil China duró 22 años. Comenzó en 1927 y finalizó en 1949, con la victoria de los comunistas de Mao Zedong. Mao implantó una visión particular del comunismo que se denomina maoísmo, con una gran importancia de la agricultura y la industria pesada. China y la Unión Soviética tuvieron una buena relación hasta la muerte de Stalin. A pesar de ser comunistas, desde entonces sus relaciones empeoraron. Mao no comulgaba con las críticas que Nikita Jrushchov hizo de Stalin e incluso comenzaron a divergir sobre la visión que tenían del comunismo. Tanto aumentó la tensión entre los dos países que casi llegaron a la guerra. En 1969, en la frontera sino-soviética, en el río Ussuri, hubo casi 200 muertos debido al enfrentamiento de los soldados fronterizos de ambos bandos, un incidente que a punto estuvo de iniciar una guerra entre los dos gigantes comunistas. Mao llevó a cabo un comunismo muy estricto, basado en las ideas más duras de Stalin. La política del gran salto adelante buscaba industrializar China y multiplicar la producción de comida. Mao organizó a millones de campesinos en comunas, cada una de las cuales tenía un horno donde debían producir acero. La realidad es que ni los campesinos sabían producir acero, ni se puede producir acero en hornos rurales. Si el acero fuera tan fácil de producir, no haría falta construir las grandes plantas siderometalúrgicas que ya existían en la época. El resultado fue que la mayor parte del acero que se fabricó era inservible, de malísima calidad, ya que ni tenían conocimientos para hacerlo ni tecnología, y además los campesinos echaban otros metales, como cobre o bronce, para poder alcanzar las elevadas cuotas de producción que les exigían. A esto se sumó que el gobierno chino mandó a decenas de miles de campesinos a realizar obras públicas que tampoco estaban bien planificadas. Con los campesinos trabajando en el acero inservible y en obras públicas, no solo no aumentó la producción de comida, sino que se redujo. Pero las desgracias nunca vienen solas. Para colmo, hubo sequías y en otras regiones de China, inundaciones. El resultado fue que murieron unos 30 millones de chinos debido al hambre y las enfermedades, principalmente niños y ancianos, los más débiles. El otro gran hito de Mao fue la revolución cultural. Tras el desastroso gran salto adelante, Mao continuó al frente de China, pero perdió gran parte de su prestigio y otros sectores del Partido Comunista ganaron poder. Para recuperar su poder dentro del partido, lanzó la revolución cultural. Utilizando a los guardias rojos, estudiantes comunistas muy motivados, lanzó una campaña para ir acusando y destituyendo o atacando a los miembros del partido que no le eran completamente fieles. La tensión de la revolución duró 10 años, en los cuales China se vio sacudida por la lucha de poder interna entre Mao y los que defendían otra visión del comunismo. Mao murió en 1976 y rápidamente sus opositores se hicieron con el poder.
Deng Xiaoping se puso al frente de China y, dado el enfrentamiento con la URSS, buscó un acercamiento con Occidente. China comenzó a abrirse al mundo y a partir de entonces numerosas empresas japonesas y taiwanesas comenzaron a asentarse en China. Fue este el comienzo de la transformación industrial de China. Las primeras fábricas extranjeras se abrieron en China en los años 80 y ya en los años 90 grandes multinacionales como Mattel o Nike se trasladaron a China. La apertura de China iniciada por Deng Xiaoping hizo que China comenzara su milagro económico. Mientras que un país avanzado, cuando crece a toda máquina, aumenta su PIB en un 3% anual, China lleva creciendo a un ritmo cercano al 10% desde 1980. Ya en 2011, China desbancó a Japón y se convirtió en la segunda economía del mundo, solo superada por Estados Unidos. Las previsiones indican que seguramente China termine por superar a Estados Unidos como primera economía del mundo entre 2020 y 2025. A día de hoy, China sigue siendo, sobre el papel, un país comunista, aunque ya nadie duda de que de comunista tiene poco más que el nombre. Es una dictadura, sí, pero capitalista. Y con esto ya sí que sí llegamos al fin de este tema, de la Guerra Fría, un periodo fundamental para entender el mundo contemporáneo.